Pues muy buenas tardes y bienvenidos al canal, bien hallados, seáis todos. Buenas tardes, Oscar, bienvenido. Esto, vamos, el programa que voy a hacer hoy se supone que tenía que haberlo hecho ayer. Lo único que sucede que ayer tuve algún problemilla y no pude realizarlo y bueno, lo aplacé para hoy. Y digamos que lo he hecho a esta hora, que yo sé que no es la mejor hora para transmitir, pero porque no dispongo de otra hora más eso, y tampoco quería a los chicos de Bandera Azul, que luego a las 7 empezaron a emitir, pues no quería tampoco pisarles, que creo que en una hora puedo tenerlo resuelto más o menos. Voy a hablar exclusivamente de las estructuras antihuelco, como habéis visto en el título, las podéis llamar roll bars, roll hoop, roll structures, barras antihuelco, estructuras antihuelco. Todo se refiere más o menos a lo mismo. La roll cage que se utiliza en rally, ahora ya os iré enseñando algunos ejemplos, porque quiero ir de atrás hacia adelante para que sepamos de dónde se viene, a dónde se ha llegado, y que bueno, el accidente de Zhu, pues este del Gran Premio de Inglaterra, y como expliqué en GPcast el lunes, enseñará bastante, tanto a los técnicos de la FIA como a los técnicos de los equipos, bueno, pues a que no hay que bajar la guardia nunca, y siempre hay que, como diría cierto personaje, hay que buscar la excelencia. Entonces, bueno, pues para que no sea muy largo hoy el directo, vamos a pasar ya directamente a empezar. Y lo primero, bueno, salta a la vista, lo estáis viendo, obvio, que es una barra antivuelco. Bueno, pues lo estás viendo ahí en la imagen, un coche, un descapotable, que como estaráis observando, tiene esas dos barritas detrás, que en caso de vuelco, depende del tipo de vehículo. Hay vehículos que mediante un sistema pirotécnico, la mayoría suelen ser pirotécnicos, se despliegan, se levantan un poquito, lo suficiente para proteger la cabeza de los ocupantes. Estamos hablando de vehículos descapotables donde el techo no es rígido. Incluso los de techo rígido, si no recuerdo mal, también están obligados a llevar por normativa los antivuelcos, pero eso ya no estoy tan seguro. El tema es que lo que es la seguridad de la cabeza, la barra antivuelco, pues la verdad es que no era tomado tan en serio hasta que llegaron los años 60 y ya se empiezan a ver las primeras, digamos, las primeras intentones, por decirlo así. Por cierto, antes de seguir, os he dicho roll structures, roll bars, también he dicho roll hoop y roll cage. Bueno, eso son las terminaciones en inglés. La roll cage es la caja, ¿no? Digamos, una estructura antivuelco que se usa, por ejemplo, en rally. Os puedo enseñar esta misma imagen, ¿veis? Esto es una roll cage. Su función es exactamente la misma que la de la barra antivuelco, es decir, si el coche vuelca, evitar que la cabeza del piloto, el casco y la cabeza del piloto y del copiloto toque con la parte superior del vehículo, y por lo tanto pues pueda estar, sea susceptible, ¿no?, de sufrir daño. Es decir, todos tienen el mismo cometido, minimizar o evitar las consecuencias en caso de un vuelco. Es decir, es un elemento de seguridad pasiva, es lo que quiero que quede claro. Las barras antivuelco, la estructura antivuelco son todos elementos de seguridad pasiva, lo mismo que son los cinturones de seguridad, que por cierto, sin cinturones de seguridad esto no tendría ningún sentido, así que ya adelanto que tengamos en cuenta todo eso. Esto sería una roll cage, una estructura antivuelco de un coche de rallies. Una roll bar, pues os la he enseñado al principio, aquí la tenéis. Estos serían roll bar. Básicamente es un tubo fuerte, el cual soporta esas consecuencias del vuelco en el vehículo. Digamos que sujeta el vehículo para que la cabeza de los ocupantes pues no sufra daño, o evitar en la medida de lo posible que sufra daño. ¿Qué más? Os iba a enseñar yo otra cosita. Pero hay un detalle. Esto que veis aquí, que en español se llamaría barra estabilizadora. Sé que en Sudamérica, en algunos países de Latinoamérica, esto se le llama barra antirrolido, porque en inglés a esto se le denomina anti-roll bar. Pero esto no tiene nada que ver con ese sistema pasivo que os he enseñado antes. Esto es un sistema de suspensión, es decir, es un elemento, aunque no es un elemento que forme parte exclusivamente de la suspensión, es decir,
este elemento no es necesario para que la suspensión realice su función, si es un elemento que se coloca en las suspensiones para que el vehículo, digamos, minimizar el balanceo del vehículo cuando está girando en una curva, debido a los efectos de la inercia. Cada uno de estos rockers, de estos balancines, irían colocados y conectarían una parte de la suspensión de una rueda y la misma parte de la suspensión de la otra rueda del mismo eje. Y cuando el coche empezara a inclinar, esta barra de aquí en medio empezaría a torsionar, digamos que trabajaría en este sentido o en este sentido. La barra, bueno, pues cuanto más rígida sea, mayor resistencia ofrecerá a esa torsión y por lo tanto el coche balanceará menos. Problema, pues que luego en los baches el coche botará mucho. Así que bueno, eso ya tienes que tenerlo en cuenta y tararla en función de. Lo que quiero decir con esto es que no confundáis una anti-roll bar con una roll bar. No es lo mismo, no es exactamente igual. Eso sí es verdad que no. Ahora, roll cage, roll bar, roll structure se refieren exactamente a dispositivos que aunque puedan tener una fisonomía diferente, una geometría diferente, funcionan para lo mismo, para evitar las consecuencias de un vuelco. Sin embargo, la anti-roll bar es una barra estabilizadora, lo que aquí en España se conoce como barra estabilizadora. Simplemente lo pongo para que no os confundáis con los términos y no cometáis ese fallo. Ya digo, en Sudamérica, en Latinoamérica creo recordar que la suelen llamar barra antirrolido. Es lo mismo, exactamente igual que la barra estabilizadora. Bien, vamos al grano. Yo quería empezar primero haciendo un pequeño repaso por la historia de un poquito en el mundo del automóvil de lo que se ha ido haciendo para ir protegiendo un poco las cabezas de los pilotos. En concreto, esta imagen que os estoy enseñando, estamos hablando de que a partir del año 1961 se introduce lo que se conoce como barra antivuelco principal. Pero como veréis, es un dispositivo que, bueno, no sé vosotros, pero no hace falta ser ingeniero para darse cuenta de que no ofrece una protección, digamos, como la que puede ofrecer esa roll cage que os he enseñado antes, por ejemplo, o sin irnos ahí, pues las modernas barras antivuelco, bueno, estructuras antivuelco que llevan los Fórmula 1. Incluso las modernas barras antivuelco que llevan los coches descapotables de serie, los turismos. Pero bueno, ya digamos que en el 61 ya se empiezan a preocupar un poquito, tanto las federaciones y los fabricantes de vehículos, por proteger al piloto en caso de vuelco. Bueno, como observáis, la altura de esa barra antivuelco, pues, deja un poco que desear, ¿no? si veis claramente, en caso de vuelco, el piloto está un poquito desprotegido. El piloto tendría que intentar reaccionar de tal manera, esconder la cabeza, tratar de meterse lo más posible hacia adentro y que Dios reparta suerte, como se suele decir habitualmente. Pero ya digo, un primer intento ya a partir de 1961, o sea que estamos hablando de que y estos son Sport prototipos de los años 60, ya empezó a fraguarse hace bastantes años. Estamos en 2022, pues puedes calcular desde el 61 hasta 2022. ¿Qué más? A partir del 68, en el año 1968, tengo por aquí la foto, a ver si la encuentro aquí. Ajá. Bueno, pues a partir de esta foto es que quería ponerla porque para mí el Lotus 49 es uno de los coches que más me gustan de siempre. Si recordáis del directo en el que estuve con José Tellaeche, precisamente estuvimos hablando de esta maravilla y personalmente creo que es uno de los mejores Lotus que se hayan por detrás del Lotus 72, para mí eso no hay duda, pero es uno de los mejores Lotus que se hayan fabricado nunca. Y quiero que os fijéis en esa barra antivuelco. Veis que está situada por detrás aquí, en este caso del bueno de Graham Hill. Volvemos a lo mismo. Sí, está muy bien esa barra ahí, el piloto va abajo, pero veis la diferencia de altura entre el casco del piloto y esa barra. Es peligroso, sigue siendo muy peligroso. Entonces, en el año 68, la federación decide, a finales ya del año, mediados finales, decide que esa barra va a ir situada 50 milímetros por encima del casco del piloto. Es decir, va a obligar a que esa barra antivuelco, esa barra principal antivuelco, ojo, vaya situada 50 milímetros por encima del casco del piloto.
Es decir, dependiendo de... en este caso ya no dependiendo del diseño del coche, sino todos los coches eran realmente muy bajos en aquella época, por lo tanto no era difícil hacer una barra un poquito más alta y no había mayor motivo para... El motivo estaba claro, era reducir peso e inercias, pero bueno, ya sabemos que la Fórmula 1 en ese sentido siempre ha ido un poquito al límite. Y aquí os voy a enseñar ya un McLaren del año 68. Veis ya esa barra como va situada ya vemos que está un poquito por encima del piloto. Recordad, 50 milímetros, son 5 centímetros, o sea, tampoco estamos hablando de ninguna barbaridad. Pero veis cómo esa barra va, la barra principal y dos tirantas que rigidizan la estructura en caso de vuelco para evitar que la barra ceda hacia la parte trasera, porque la zona del monoplaza que más peso contiene es en este caso en los monoplazas de esta época, es toda la zona desde el piloto hacia atrás. La parte del motor, eje trasero, etcétera. Eran coches que tenían un peso un poquito más, tenían el centro de masa un poquito retrasado. Entonces digamos que lo lógico y lo normal era rigidizar esas barras antivuelco con una tiranta sujeta a la parte trasera del vehículo. Ya cada fabricante hacía lo que podía o lo que creía conveniente. En particular, ya he dicho, en ese año 68 se decide que hay que elevar esos estándares, ¿no? Y se decide esos 50 milímetros que os acabo de contar. En el año ya 1976, ojo al dato, se introduce una segunda barra antivuelco, pero no va a ser una barra visible, sino que se va a colocar esa segunda barra antivuelco o esa segunda estructura antivuelco en la parte delantera del cockpit, o justo donde termina la abertura del cockpit. En esa parte delantera va a haber una estructura para evitar el aplastamiento en esa zona e intentar proteger un poquito las piernas del piloto en caso de vuelco. Al principio, es obvio que no funciona todo lo bien que debería. En el caso de esos años 70, finales de los 70 sobre todo, las velocidades de los monoplazas eran enormes. Los materiales, no se tenía un conocimiento de materiales como se tiene hoy día, y por lo tanto la protección de las piernas de los pilotos, aunque se trataba de mejorar, había unos límites, y esos límites los imponía precisamente la física, como siempre, y los conocimientos en resistencia a materiales. Así que, pero ya digo, la FIA, entonces no era la FIA, pero sí, la Federación Internacional desde hace muchos años lleva haciendo hincapié en esa seguridad también antivuelco. Ya os digo que estamos hablando que todo se inicia en Fórmula 1 en el año 68. A partir del 68, ya digo, en el 76 ocurre eso. En el 99, ojo al dato, ya habéis visto que se pasan muchos años. Por cierto, desde el 76 hasta el 99, durante los años 80, hay cambios también en la normativa. Se van introduciendo test ya a partir de los 80, mediados de los 80, para pruebas que empiecen a ser un poco más severas a la hora de dar el ok a una estructura antivuelco, a una roll bar. Y en el 99 la FIA por fin impone lo que se conoce actualmente como triángulo de seguridad, que seguramente habréis visto las imágenes porque desde el accidente de Zhou todo esto se ha estado haciendo y hablando y tal, y esta imagen ha corrido como la pólvora. Esta imagen es de la normativa del año 2012, pero me sirve para explicar lo que quiero porque tampoco quiero fijarme en cifras concretas. El tema está en que veis ese triángulo que se forma entre el punto, esa estructura antivuelco delantera que está señalada en rojo y esa principal o estructura antivuelco principal que está por detrás del casco del piloto. Si unimos los puntos más altos y más adelantados de la estructura principal hacia la parte más adelantada de la estructura secundaria de esa estructura antivuelco que está situada por delante del piloto, vemos que en ningún momento, la FIA no permite que en ningún momento la cabeza del piloto pueda tocar esa línea. Es decir, que la cabeza del piloto tendría que estar situada por debajo siempre de esa línea. Eso es un test bastante divertido de realizar. Se realiza todos los años con los pilotos porque hay cambios de pilotos, hay cambios de
de cada piloto le gusta ir, digamos, un poquito diferente a otros, y al final siempre hay que estar probando en este sentido. Y es sencillo, es un cockpit, se introduce el asiento con el piloto se le va ajustando un poquito la altura al piloto y se utiliza una regla que une esos puntos, sería la que haría de hipotenusa, y se comprueba que efectivamente el casco en ningún momento llega a tocar. Es más, el casco está separado. En el año 2012 eran 70 milímetros, no sé si eso ha cambiado en la normativa actual, no me he fijado o no lo he encontrado, no tendría que buscar más a fondo, que seguramente estará, pero estas eran las medidas que se exigían en aquel año. En el 99 ya digo que fue la primera vez que se introdujo esto. De hecho, seguramente los que veáis Fórmula 1 de hace mucho tiempo, y bueno, incluso antes de que se introdujera el halo, mucha gente preguntaba qué era ese triangulito que había delante del cockpit. Era como un triangulito en los coches antes del halo y coches del año 2006, 2007, etcétera. Pues ese triangulito era el que indicaba dónde estaba la segunda estructura antivuelco, que a fin de cuentas era una estructura para proteger también, para evitar la deformación en esa zona. Hoy día ya pues no es necesario, porque ya me adelanto ya a lo que quería decir, pero el halo se considera estructura antivuelco secundaria. Ya no hace falta esa estructura antivuelco principal. Ahora ya os enseñaré la normativa para que veáis cómo ha cambiado eso. Y bueno, pues desde el año 99 ya sabéis que los equipos son muy malandrines y siempre están buscando es normal, vamos, esto es una competición automovilística, estamos hablando de la élite y esta gente siempre tiene que buscar la excelencia, entonces, en cuanto a prestaciones. Entonces, bueno, pues los equipos van investigando en materiales, van investigando en mejoras para ese roll hoop, que es como lo llaman, herencia de cuando eran barras antivuelco. Ya habéis visto, en los años 60 y 70 eran barras antivuelco, no era una estructura ya propiamente dicha. Entonces, bueno, se podría considerar estructura en el sentido de que llevaba sus tirantes para sujetar, una estructura muy simple, muy básica, pero sí, bueno, se podría considerar, pero se la llamaba roll bar y efectivamente era un tubo de acero que protegía al piloto. En el caso ya de estos coches, pues ya digo, a partir del año 99 las pruebas empiezan a ser más severas y entonces los equipos pues se tienen que poner las pilas, tienen que investigar en materiales para hacerlo más ligero, pero que siga siendo resistente, tienen que investigar en diseños para que aerodinámicamente hablando estorbe lo menos posible y además sea, digamos, un diseño buscando la buena alimentación. En aquellos años de los motores V10 y de los motores gasolina V8, que no había hibridación, era muy interesante, siempre es interesante la alimentación de un motor térmico, pero en este caso era muy interesante motores atmosféricos en los cuales se podía ganar, muy poquito, ¿no? Pero, oye, 3-4 caballos de ganancia por una estructura antivuelco que aerodinámicamente te permite alimentar mejor el motor, eso no es baladí. Así que en ese sentido, bueno, pues los equipos fueron evolucionando sus diseños y llegamos ya propiamente dicho, pues al año 2010. Y digo que llegamos al año 2010, aunque luego me tendré que retrotraer otra vez a años anteriores, porque estoy buscando la imagen y ahora no la encuentro. Esto es lo que pasa cuando... Vamos a ver dónde la tengo. A ver si la he guardado en otro lado. ¿Qué pasó? Bueno. Ah, sí, la tengo aquí está, no se me ha perdido. Llegamos al año 2010. Equipo Mercedes. Sabéis que fue el regreso de Schumacher. Muchas cosas sucedieron aquel año. No vamos a recordarlas ahora. Y ¿veis esa estructura? Eso no se parece en nada a una barra antivuelco, ¿verdad? Veis que es básicamente como una especie de hoja. De hecho, en inglés se denomina blade, este tipo de diseño. Y veis que las entradas de aire están retrasadas con respecto a la parte delantera de esta roll structure, de esta estructura antivuelco, y tienen una forma especial. Y quiero que os fijéis bien porque el casco del piloto, fijaos que queda de tal manera que va a influir mucho en esa entrada de aire hacia las tomas de aire del motor, en esa entrada de aire fresco. Eso es muy interesante y era un diseño realmente muy interesante para la alimentación de aire del motor, como acabo de decir.
más incluso que para lo que es la generación de carga aerodinámica trasera, pero sobre todo y ante todo para esa entrada de aire al motor. Y bueno, ¿qué ocurre? Pues esta estructura concretamente tiene que tener una serie de, o sea, tiene una serie de problemas por el diseño que tiene, que para poder superar los crash tests, bueno, más que los crash tests, los test de, porque aquí no son test, digamos, de impacto. y el tema es que para que esta estructura se pueda llevar a cabo, pues hay que, digamos, añadir algo de peso a la zona con respecto a una estructura convencional, en la cual se puede hacer más hueco, aunque luego tenga sus inconvenientes en cuanto a aerodinámica. Perdón. Y el tema es ese, ya digo. Ya sabéis, lo dije en GPK el lunes y también lo sabéis desde que se accidentó Zu, que esto es un postizo que va por encima del cockpit del piloto. Eso es desde el año, desde que empezaron a usarse las barras antivuelco. O sea, eso no es nada moderno. Y llegamos al año 2011, perdón. Al año 2011. Tenemos el Lotus, el TL11. Y vemos esta estructura tan particular, la cual la federación, bueno, empezó a sospechar, porque veis que divide esa entrada de aire, pero bueno, aquí fueron más sospechas aerodinámicas que, porque en realidad esta estructura de una sola hoja o de una viga pasaba los test. Entonces no hay ningún problema en ese aspecto, en la seguridad del piloto. ¿Veis ese triangulito, por cierto, aquí en la imagen? Ese triangulito o esa piececita, ¿no? Amarilla que hay delante del cockpit del piloto. Eso indica la segunda estructura antivuelco. ¿Dónde está situada esa segunda estructura antivuelco? Y desde ese triangulito, esa piececita trapezoidal hasta no donde está situada la cámara, sino justo donde acaba la estructura antivuelco, es donde se coloca esa regla. Y la cabeza del piloto siempre está situada por debajo. Además, ya habéis visto, unos 70 milímetros. O sea que en ese aspecto siempre la FIA desde hace muchos años está preocupada ya por eso. Es verdad que en los años 70 y 80 se preocupaban más por la protección de las piernas de los pilotos, sobre todo, pero a partir de cierta comprensión que hubo, sobre todo en los años 90, de materiales, de diseños, etcétera, pues ya la FIA empezó a poner énfasis en esta estructura antivuelco y en tratar de evitar lesiones, heridas, etcétera, pues siempre aumentar los estándares de seguridad. Bueno, pues, y vosotros diréis, joder, entonces la estructura de Alfa Romeo, que os la voy a enseñar aquí en la presentación, veis que la he señalado ahí, veis que están las dos tomas de aire laterales. Por cierto, veis que son únicas, que no son como las que presentó Mike Gascoigne como director técnico de la Lotus aquel año en 2011, que no recuerdo si al final se lo hicieron cambiar o no, eso ya se me pasa un poquito, además no creí, vamos, no era tampoco algo relevante. Perdón. Quería sobre todo reseñar eso, que esta estructura tipo hoja no es nada novedoso. Y de hecho ahora vais a ver que no es nada novedoso. Os he señalado ahí con esa flecha las entradas de aire, y os he señalado con la línea discontinua y con la continua lo que sería la geometría, ¿no?, frontal de esa estructura antivuelco. Y veis que está el halo por delante, ya no tenemos ese triángulo señalando. Los cockpits van reforzados en la zona del halo, eso ya os lo adelanto, así que no, por eso no hay que temer. De hecho ya lo vimos en el accidente de Zu, que el halo no cedió en absoluto, así que en ese sentido chapó. Pero el Blade, estas estructuras tipo Blade, entonces, ¿qué vienen desde el año 2010? Bueno, pues no. Como sabéis, la Fórmula 1, bueno, pues los ensayos, prueba y error, etcétera, pues son continuos prácticamente desde la invención de la categoría, y esto no iba a ser una excepción. Al final, en el año 1985 aparecieron por primera vez este tipo de estructura. Aquí os enseño el Arrow A8, pero también Ligier JS25, el Ram 03 y el Brabham BT54 tenían este tipo de estructura antivuelco. Como veis, es una estructura antivuelco en la cual no digamos que es como una sola pieza. Ese agujerito era
digamos, obligatorio para poder tirar del coche en caso de que fuera necesario levantarlo con la grúa. Actualmente también se exige que haya una abertura, ahora os lo enseñaré, porque os voy a enseñar esto. Bueno, ya digo que quería que vierais que en Fórmula 1 no voy a decir que esté todo inventado, pero que es mirando al pasado se encuentran muchas soluciones que pueden servir para ahora y para el futuro. Así que en ese sentido no os sorprendáis, porque la ingeniería se retroalimenta continuamente y eso ocurre no solo en Fórmula 1 sino también en otros muchos aspectos y categorías del motor. Bueno, os iba a enseñar lo que dice la normativa, ¿vale? Sobre la regulación de las roll structures, de la estructura anti-vuelco. Todos los coches deben de tener dos. Aquí os he señalado lo que considero, a mi manera de ver, y sobre todo para el aficionado, que es lo más importante para saber todo esto. Está la principal y la secundaria. La secundaria, como veis, ya es el halo. Ya no hay esa estructura, eso que os he enseñado antes. Voy a poner otra vez la imagen. Esta de aquí. Eso es. Aquí, esta de 2012, veis perfectamente cómo estaba la estructura principal y la estructura secundaria. Bueno, pues ahora, como tenemos una pieza que se llama halo, un elemento que se llama halo, pues ya no es necesario esa estructura antivuelco. Entonces tenemos una principal y una secundaria. En este caso el rol lo asume el halo. Claro, aquí hay que puntualizar. Si yo tengo una estructura principal antivuelco, ahí es donde tengo yo que poner el énfasis realmente en cuanto a la protección de la cabeza del piloto, más incluso que en la estructura secundaria. Se supone que la estructura secundaria debería de actuar en esos casos de vuelco como fusible, como pasó en el caso de Zhou. Lo único que habría que revisar en el caso del Alfa de Zhou, que es lo que ha fallado, porque parece ser, a tenor de las imágenes que se publicaron, que esa pieza se arrancó literalmente entera sin haber ni siquiera sufrido deformaciones o daños realmente graves, lo que es la estructura en sí, sino que simplemente se soltó del monocasco, y eso realmente hay que analizarlo y mirar a ver qué ha sucedido. Ya digo, la estructura principal, ahí ya veis dónde tiene que estar situada. En el eje Z, es decir, la altura que tiene que tener con respecto al plano de referencia. El plano de referencia suele estar situado en lo que es la tabla de comprobación de desgaste del suelo, esa skid path, que es como se le denomina en inglés. Y luego tenéis XC35. Bueno, eso significa que en un corte que hagamos transversal al vehículo, en este caso en el eje X, a través del eje X, hacemos un corte transversal al vehículo y nos situamos en ese plano de referencia X sub C, que debe estar situado, supongo, porque son 35 milímetros, debe estar situado un poquito por delante de esa pieza. La principal debe tener, bueno, digamos una sección transversal de 10.000 milímetros cuadrados, es decir, no puede ser más pequeña de eso. ¿Eso significa que la pieza tiene que ser así de gorda? No, significa que la FIA te está pidiendo que ocupes ese espacio. Entonces, ¿cómo lo hacen los equipos? Bueno, pues vamos a verlo, porque eso no puedes hacerlo así a lo bruto. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de una roll hoop con material sinterizado. Esto es metal sinterizado. Aleaciones de aluminio, magnesio, con manganeso, etcétera, aleantes para darle la suficiente rigidez a la estructura y para que pueda ser lo suficientemente ligera. El tema es que esa cross section, esa que te piden de 10.000 milímetros cuadrados, imaginaros que fuera esta la pieza, que no es, ya os lo adelanto. Si yo corto a la altura a la que me pide la FIA, esa sección transversal, aunque haya huecos por dentro, debe de ocupar esos 10.000 milímetros cuadrados, simple y llanamente. Eso es lo que significa, no significa otra cosa. Muy buenas, Fuente del Cierzo, y muy buenas, Carlos. El tema, volvemos otra vez a la normativa. Ya veis, bueno, el tema es ese, que por encima del plano horizontal, tal, bueno, ahí os explican un poquito y cómo la longitud no puede exceder más de 200 milímetros. Y que, bueno, que no puede ser menor de 10.000 milímetros cuadrados por encima de ese punto. Es decir, para asegurarse precisamente que hay una buena protección, pero que los equipos tampoco
esos 200 milímetros lo que tratan de limitar un poco es que los equipos busquen estructuras más ligeras. La siguiente que veis aquí, eso es, en caso de que el coche tenga que ser elevado, también se requiere, y os vuelvo a poner la imagen del sinterizado anterior, también se requiere que haya un hueco para poder introducir por debajo de esta estructura. Lo veis perfectamente donde estaría situado, veis los dos soportes delanteros. Pues bueno, por la parte inferior se pasaría una eslinga y se utilizaría pues para elevar el vehículo, simple y llanamente. Bueno, pues ese hueco también tiene su regulación y también tiene sus pruebas. Veis perfectamente eso es, tiene que incorporar una abertura que no esté, o sea, totalmente libre de paso, con a ver, clearly visible inside view. Sí, bueno, ya exigen unas medidas mínimas y que tiene que ser perfectamente visible desde el lateral, desde que tú te coloques en el lateral del vehículo y que perfectamente puedas verlo. Básicamente pues para ayudar a los comisarios a que introduzcan rápidamente y que no tengan que estar buscando, a que introduzcan rápidamente esa eslinga para poder elevar el vehículo. Y esto, bueno, pues también tiene sus pruebas, ojo. Aquí lo veis que se le exigen 20 kilonewton, se le aplican 20 kilonewton entre menos 45 más 45 grados. Vale, sí. Para calcular, es decir, primero lo hacen así, luego lo hacen así, precisamente para ver que la estructura aguanta y no cede, no se arranca, porque en realidad, repito, esta estructura principal antivuelco es un postizo que se coloca pegado encima del monocasco. La secundaria, como ya sabéis, es el halo. Bueno, aquí esto no es que tenga mucho que ver con lo que yo quería hablar hoy, pero me ha hecho gracia porque la FIA, esto de aquí abajo que os he señalado, tendrá la potestad de comprobar que los halos de las diferentes empresas que lo fabrican, que están autorizadas por la FIA para fabricarlo, es decir, no puedes ir a comprar ese halo a cualquier empresa, tienes que ir solo, exclusivamente a las homologadas por la FIA. Bueno, pues la FIA se asegurará de que esos halos tienen un peso similar, ojo al dato. O sea, estamos hablando del que los pesos de ese halo, esas masas de esos halos van a ser diferentes. Es decir, seguramente estamos hablando de que la masa no es igual en Ferrari, en Mercedes, en Red Bull, etcétera, etcétera. Similar, pero claro, no especifican realmente qué diferencial hay, porque si a mí me especifica, bueno, el halo tiene que pesar 12 kilos, más o menos es por donde viene a pesar aproximadamente. El halo tiene que pesar 12 kilos. Pero 12 kilos más menos 150 gramos o 12 kilos más menos 200 gramos, bueno, serían misiles realmente. Pero fijaos qué curioso, porque la normativa ya no dice nada más. Qué curioso que realmente no especifican. Simplemente dicen que se asegurarán de que son pesos similares. Así que me ha parecido muy gracioso realmente lo de las normativas. Tiene pan y con qué comerlo. Por cierto, hablando de normativas, sabéis que los crash tests que se le realizan, esto también aparte del roll hub, para que veáis, bueno, primero os voy a enseñar una estructura habitual. Normalmente esa suele ser la estructura antivuelco, la que veis en el centro. Ya digo que hasta el año finales de los 2000 se han estado haciendo en material sinterizado incluso y en material metálico, pero a partir de ciertos años las fibras de carbono ya empiezan a trabajarse de una manera muchísimo más, digamos que hay un conocimiento lo suficientemente amplio de la fibra de carbono como para poder hacer esta estructura sin mayor problema, y los equipos prefieren la fibra de carbono porque realmente hay una reducción del peso de alrededor de un 15% aproximadamente con respecto al mismo elemento, con el mismo diseño, con material metálico. 15-20% aproximadamente. Veis que en realidad lo que vemos que se llama el snorkel, ¿no? Lo que habitualmente llaman el air intake, pues no es más que un elemento, pues digamos como un elemento que tapa esa estructura antivuelco para que aerodinámicamente pues funcione mejor esa zona. Muy buena, Optimist, bienvenido. Y ya digo, básicamente, bueno, os iba a enseñar también
bueno, pues eso, los crash tests, ¿no? Que se realizan. Esto es una imagen muy habitual de... Creo recordar que es en Cranfield. Y bueno, realmente la FIA no realiza, o sea, la FIA no tiene, digamos, laboratorios o no tiene instalaciones para poder realizar este tipo de crash test, incluido la prueba a esa estructura antivuelco. La veis ahí situada por detrás de la cabeza del dummy. Entonces, ¿cómo lo hace la FIA? Bueno, pues la FIA hace lo mismo que puede hacer, por poneros un ejemplo, una organización como es A+, como puede ser DECRA. Ellos simplemente homologan esas pruebas y luego después hay una empresa específica, X, o una universidad, o etcétera, que se dedica a replicar esas pruebas. Ellos sí tienen las instalaciones, realizan esa prueba y un delegado técnico de la FIA certifica que efectivamente ese vehículo ha pasado las pruebas. ¿Cómo? Pues porque en Cranfield o en en otro sitio se le entrega un dossier a la FIA con todos los datos de la prueba, datos iniciales y los datos posteriores, o sea, como la deformación que ha sufrido ese vehículo, etcétera, con fotos, con vídeos, con todo. Se aporta todo ese material y el delegado técnico de la FIA pues dice ok, o el delegado técnico de la FIA. Normalmente no creo que llegue al delegado técnico de la FIA si la prueba no se ha pasado, porque ya el mismo técnico de Cranfield o en cualquier sitio te va a decir, oye, mira, esto no ha funcionado. Por cierto que las pruebas al cockpit, es curioso, se realiza con el depósito de combustible colocado, es decir, cuando se hace una prueba, como en este caso que estáis viendo aquí en la imagen, que es de una nose cone, de una nariz, todo lo que es esa parte frontal de absorción de impacto, se coloca una pieza de aluminio de, si no recuerdo mal, no me acuerdo ahora del grosor, creo recordar que eran 25 milímetros o algo así. La cifra la estoy diciendo al tuntún y seguramente me estaré equivocando. Pero se utiliza el cockpit original, es decir, se utiliza el cockpit tal y como es del equipo. El equipo lleva un cockpit y se prueba esa pieza junto con el dummy, que tiene que tener un peso aproximado, el que decida para la homologación, el que se decida. Y ya digo, se prueba con depósito incluido y con todo. O sea, el coche va, ese chasis va con todo lo que tiene que llevar para poder ser homologado. Es muy curioso y muy interesante este tipo de pruebas. Y volviendo a las roll structures, a la estructura antivuelco, deciros que estas son las pruebas de la FIA, las actuales. Aquí la tenéis. Y esto sí os tengo que decir que, como he dicho antes, esto es un brazo hidráulico con una superficie que se apoya sobre una goma de 3 milímetros de grosor que se coloca donde vaya a... Lo de los 3 milímetros es para que todo sea replicable, es decir, que todos los tests que se hagan a diferentes chasis, a diferentes estructuras antivuelco, pues sean replicables el uno con el otro y que la FIA pues tenga un patrón, ¿no? En este caso concreto, ya digo, se utiliza esa goma básicamente para que el brazo hidráulico, como digamos que es una superficie bastante estrecha, para que no se introduzca en esa roll hoop, para que no haga huella y no, digamos, falsee los resultados de ese test, porque realmente no va a ocurrir eso en la vida real. Entonces, bueno, aquí particularmente lo veis, se aplica una fuerza de 105, o una carga, mejor dicho, de 105 kilonewton de manera vertical hacia abajo. De frente se aplican 70 kilonewton y de lateral se aplican 60 kilonewton a esa pieza. ¿Cómo se aplican? Bueno, pues como expliqué en GPK, y lo vuelvo a explicar aquí, se aplican en un máximo de 3 minutos. Se tiene que alcanzar esa carga máxima que estáis viendo ahí, de 105, de 60 o de 70, dependiendo del tipo de test que estemos haciendo. Y antes de llegar a esos 3 minutos también, una vez que se ha alcanzado esa carga máxima, la pieza debe de mantenerse esa carga durante al menos 10 segundos sin que la pieza ceda más o sea, se deforme o se desvíe de su eje longitudinal más de 25 milímetros o de su eje transversal más de 25 milímetros. Por cierto que la prueba se realiza con el chasis, de nuevo, vuelvo a repetir, se realiza con todo, es decir, esa pieza está pegada al chasis también. ¿Para qué?
para comprobar que no se va, que con esas fuerzas no se va a despegar, no se va a arrancar y no va a ocurrir lo que ha ocurrido en Inglaterra. Y básicamente, pues ya digo, es eso. Y ya bueno, os quería enseñar también cómo es la de Indy y curiosamente he encontrado una... Bueno, la de Indy veis que es una pieza bastante más gruesa. Veis que las entradas de aire al motor están situadas en los laterales. Veis que está el aeroscreen. Y si nos situamos en la parte baja de ese aeroscreen vemos las entradas de aire al motor. Es decir, la estructura antivuelco solo realiza la función básica de estructura antivuelco. Y bueno, como todas las piezas en un vehículo de este tipo, una función aerodinámica menor, pero realiza también una función aerodinámica. Veis que es una pieza bastante gruesa, situada más alto, como ya estuvimos hablando también, situada un poquito más alto que en un Fórmula 1, porque en Indy hay un problema con los óvalos y es que esas velocidades que se alcanzan en los óvalos son realmente son enormes. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando el coche choca contra las barreras de manera... Es decir, el coche gira y se coloca, hace un giro de 90 grados ese chasis, se coloca y se choca contra la barrera, esa roll hoop, esa... Que aquí sí podríamos hablar de roll hoop porque tiene más forma de eso, no es una estructura extraña. Esa roll hoop tiene que aguantar mucho más. ¿Y cuánto más? Bueno, pues aquí lo estáis viendo. ¿Y por qué os digo que tiene que aguantar mucho más? Bueno, porque la máxima fuerza a la que se le somete en Fórmula 1 a esta pieza es de 105 kN, que es al cambio a kilo. Y esto también, pues, para... Si no lo sabéis, ya os lo enseño. Si alguna vez os dicen una carga X de tanto y en kilonewton no, o en newton no tenéis mucha idea, bueno, pues como son kilonewton se multiplica por 1000. Es decir, 105 kilonewton serían 105.000 newton. Y si yo ahora divido por 10, aproximadamente me van a salir los kilos de fuerza que estoy aplicando. En este caso, si son 105.000 y divido por 10 es quitar un 0. 10.500 kilos. Bueno, pues ahí estáis viendo que la que se aplica en IndyCar son 11.980 kilos. Estamos hablando de una diferencia de casi 2 toneladas de fuerza. Muy interesante esto, que acabo de que me pillé... Vamos, lo vi de casualidad porque es algo que en IndyCar desconozco bastante. Muy interesante me ha parecido porque realmente es una pieza que aguanta significativamente más. O sea, se le exige más que a la de Fórmula 1 y eso me ha sorprendido. Me ha sorprendido bastante y creo que la Fórmula 1 podría tener o tomar en cuenta también este tipo de estructura antivuelco. Me ha llamado bastante la atención, ya digo, esa diferencia en kilos de 10.500 a 11.980. Estamos hablando de aproximadamente unos... No llega, ¿no? a 1.500 kilos, pero prácticamente. Y una tonelada y media más es mucha fuerza. Así que realmente... Sí, por supuesto. El Indy es un vehículo mucho más robusto. De hecho, el grosor del chasis también, que se ha visto algunas veces, es superior al de un Fórmula 1. También es verdad que el tipo de circuito, las velocidades y tal no son las mismas. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero estoy en ese aspecto con Sergio en que es verdad que podría haber más retroalimentación entre la Fórmula 1 y la Indy, pero creo que bueno, que hay un fallo ahí en cuanto a pasarse esos datos. En fin. Por cierto, gracias Perplejo por, por el comentario. Y por último, bueno, pues enseñaros unas imágenes de... Estas imágenes, por ejemplo, corresponden al año 2014, ya con la era híbrida. Massa volcó. Es verdad que los accidentes, ojo, y siempre lo digo y lo repito, los accidentes no son comparables. Pueden ser similares, pero no hay que tener en cuenta que hay muchos factores que pueden hacer que un accidente cambie significativamente el resultado, ¿no? Y realmente no hay que tomar en consideración tanto el hecho de que, por ejemplo, en este tipo de vuelcos nunca hemos visto ese elemento, ¿no? Esa estructura antivuelco arrancarse. Entonces, vamos a esperar a que los técnicos analicen y decidan a ver qué es lo que ocurrió. Y una vez que ya publiquen los resultados, tengo esperanza en que esta vez la FIA no le eche la culpa al piloto como hizo con Bianchi, pero bueno, ya veremos. Y bueno, aquí lo que os quería enseñar era precisamente eso, la resistencia de esta pieza. Es verdad que este coche concretamente está en torno a
aproximadamente, no llega, pero aproximadamente 70-80 kilos por debajo de los coches actuales, incluso creo recordar que algo más, cerca de los 100 kilos, ¿no? Por debajo de los coches actuales. Hay que recordar que los coches actuales, en orden de marcha, en la salida de un Gran Premio, vienen a estar alrededor de los 905 kilos aproximadamente, 910. Es bastante peliagudo, un vuelco con un coche cada vez más pesado. Por eso he dicho que, ya que la Fórmula 1 camina hacia ese crecimiento en peso y que parece inevitable porque no se quieren reducir los tamaños de los monoplazas, y repito, volver al año 2006-2007 no es la solución. El tema es buscar un término medio. Estamos hablando de vehículos este año, incluso con una batalla más corta, estamos hablando de que simplemente son 20 centímetros, 15 centímetros más cortos, como mucho. En algunos casos incluso no han tenido ni que acortar la batalla porque prácticamente se movían en esa cifra. En esos, si no recuerdo mal, 5.300 milímetros. Entonces no... Si los equipos no quieren renunciar a eso, o la Fórmula 1 no quiere renunciar por razones, y repito, más que de seguridad aerodinámica, si no quieren renunciar a eso, hay poco que hacer. Entonces quizá habría que reforzar esa roll hub. ¿Cuánto peso puede ganar? Pues yo os aseguro que estoy prácticamente seguro de que no estamos hablando de más de 1 kilo o 2 kilos. Si un coche pesa 905, 906 kilos a la salida de un Gran Premio y en el siguiente Gran Premio va a pesar 908, sinceramente la diferencia es ridícula. Entonces, a mí particularmente creo que habría que retomar un poquito el tema. Yo entiendo que la FIA busca un mayor control de ese flujo aerodinámico, el que los coches se puedan seguir, que por cierto lo están consiguiendo, pero el tamaño de los coches sigue siendo demencial. Y yo creo que se podría intentar hacer unos coches un poco más cortos y un poquito más pequeños. Repito, no vamos a volver a los 4 metros, pero a los 4 metros raspados, pero que menos que 4.700, 4.800, yo creo que ahí se podría quedar una buena cifra y podría recortar en torno a los 50-60 kilos de peso, que oye, siempre te viene bien. Optimins, el altihueco del AFA este fin de era de fibra de puré de patata. No sabemos exactamente lo que ha pasado. Es verdad que la estructura se ve, hay imágenes en las que parece que la estructura está intacta y lo que ha ocurrido es que se ha arrancado del cockpit. Es decir, han fallado esos adhesivos, ¿no? Y claro, eso no se debe de consentir. Eso estamos hablando de una falla muy grave. Y repito, menos mal que estaba el halo, ¿no? Que podríamos haber visto algo peor. Y ya pues por último iba a enseñar una estructura moderna en fibra de carbono, esta del Alpine de este año. Como veis es una estructura que tiene, vamos, si la veis es bastante robusta. Y quiero que veáis toda la base, que veis que es una plancha donde van situados esos 4 soportes. Cómo se colocan esas aberturas en la estructura que luego irán tapadas. Lo único que no va a ir tapado es los laterales, la parte inferior de los laterales, ese hueco trapezoidal grande que hay en la parte inferior de los laterales, eso no va a ir tapado. Va a tener siempre una posibilidad de poder meter la eslinga por ahí para que se pueda remolcar el coche. Todo culpa del adhesivo que con la lluvia se diluyó. Espero que no llegara a este punto, porque realmente las resinas epóxicas suelen ser muy resistentes a la humedad. Entonces no sabemos realmente, estamos hablando por hablar. Es verdad que fue una falla grave, pero yo estoy seguro que el equipo Alfa Romeo y la FIA están trabajando, sobre todo el equipo Alfa Romeo está trabajando en ver qué ha pasado. Es posible que ya tengan algo y solucionarlo para el siguiente Gran Premio, o para este Gran Premio de Austria, o incluso ya para el Gran Premio venidero. Y veremos a ver si la FIA pues cambia la normativa también, que ya veremos. Y exige ahora unos tests un poquito más serios. Todavía ya de lo que lo son, ojo, que soportar en vertical esas fuerzas y en lateral y en frontal, estamos hablando de fuerzas muy altas. Así que no es baladí lo que soportan estas piezas. Y bueno, por mi parte pues poco más que contar. Poneros ya por último, os iba a poner aquí cómo son las pruebas, pues para que veáis que efectivamente no me estaba inventando lo de la goma de 3 milímetros de grosor,
cómo se aplica la máxima carga, cómo tiene que aguantar esos 10 segundos, cómo tiene que no debe de tener una deformación, ¿no?, de esos 25 milímetros, y que tiene que estar limitada a 100 milímetros por debajo del tope de esa estructura, por debajo de la máxima de la punta, ¿no?, de esa estructura. Ya veis aquí las cargas equivalentes a 60 kN, 70 kN y 105 kN. Rigid flat with 200 milímetros de diámetro y perpendicular a esos ejes de carga. Es decir, si es lateral sería perpendicular al eje Y, 60 kN. Al eje X. Si es longitudinal, 70 kN es perpendicular al eje Y. Y si es 105 kN, pues perpendicular también al eje X y al Y, porque sería la dirección del eje Z. Y nada, por mi parte, pues creo que era simplemente pues el interés en... Era un poco el interés en completar las explicaciones que di en GPK, que bueno, por lo que me habéis dicho y también por lo que Charlie me dijo en el directo y por lo que más o menos intenté resumirlo todo lo mejor que supe, para que quedara un poco más claro de qué estamos hablando y qué era lo que había sucedido, ¿no? Y sobre todo qué son este tipo de estructuras, cómo funcionan, para entender un poquito mejor todo cómo va, porque es verdad que a veces la televisión, sobre todo, entiendo que no tienen tanto tiempo, tienen que mostrar todo tipo de contenido y no hay tanto tiempo para detenerse un poco en este tipo de disquisiciones técnicas. Y al final, pues no se termina de explicar todo, creo, como todo en la profundidad, ¿no?, en la que sería necesario para poder entender un poquito mejor cómo funcionan estas cosas. Así que por mi parte, pues poco más que contar. Si tenéis alguna duda o tenéis algo que contarme de si se ha publicado algo nuevo, voy a despedirme hablando de Roll Hoops con esta imagen tan evocadora del año pasado de Max Verstappen con Lewis Hamilton, que por cierto, creo recordar que en aquel momento también se dijo que Lalo había salvado otra vida. Bueno, creo que realmente habría que tener en cuenta que quien salvó el cuello de Hamilton fue precisamente la estructura antivuelco superior de ese Mercedes. Si no hubiera estado esa estructura antivuelco, si hubiera ocurrido lo mismo que con el coche de Zhu, otro gallo cantaría. Cada uno aparca como le da la gana. Pues la verdad que sí. Yo creo que Verstappen dijo, vale, aparcado. Y me voy. Sí, cosas que nunca cambian, efectivamente, frente del cierzo. Y además, los halos no dejan de salvar vidas. Todos los grandes premios del halo ha salvado una vida. Efectivamente, es verdad que el halo es un elemento que a mí personalmente, estéticamente, creo que no le hacía ningún favor a los monoplazas. Pero que, bueno, realmente ha demostrado que sí, que efectivamente en algunos de los accidentes que hemos tenido ahora en la era moderna, pues sí ha funcionado el halo y sí ha tenido cierta parte de responsabilidad en que el piloto haya podido salir ileso, ¿no?, podríamos decir. Pero efectivamente no todo lo que ha sucedido desde que se introdujo el halo hasta ahora, pues el halo ha sido el responsable puro y duro. Repito, la propia FIA define en su reglamento al halo como estructura antivuelco secundaria. Y realmente el halo, cuando se creó, no era una estructura antivuelco. El halo se creó para proteger la cabeza del piloto de elementos grandes, tipo pues una rueda. Y por ejemplo, con el accidente de John Surtees, no sé si os acordáis del hijo de Surtees, con el accidente de su hijo, que le cayó la rueda encima, fue también otra de las razones que se grimieron a favor del halo. Yo no lo vi mal en ese momento y sinceramente a nivel de ingeniería es una pieza que ha venido para quedarse. Yo lo único que puedo recriminar perdón, estoy con la garganta, con la leche de los aire acondicionados que bueno, pues Marmanu está realizando una raid con un total de 4 participantes. Pues muchísimas gracias, Marmanu. Muchísimas gracias por esa raid. Y bueno, la lástima es que yo ya prácticamente me tengo que marchar. Así que, bueno, estábamos ya prácticamente terminando. Así que
Así que lo siento. De todas maneras ahora tengo que entrar con los chicos de Bandera Azul, que creo que ahora tienen directo. Así que yo seguiré ya con ellos. Ahora cuando ya termine este... Era de los pocos canales que estaba haciendo ciencia y tecnología. Lo siento, hijo. Empecé, es que por razones, ya digo, pues como están los chicos de Bandera Azul ahora a las 7 de la tarde, por esa misma razón, pues no quise hacerlo más tarde, no quise empezar a las 7, que es una hora más habitual en mí. Lo siento. Ya estaba prácticamente terminando todas las explicaciones sobre esas barras antihuelco. De todas maneras, como luego en el canal, y muchísimas gracias por el seguimiento, Marma New. De todas maneras, como luego esto se queda en el canal, ya lo podéis ver tranquilamente. Todo lo que queráis. Y por lo demás, pues poco más que deciros. Voy a mirar a ver si están ya